enojado? ¡Ay! ¿Cómo vamos a poder seguir los caminos del Señor si es tan difícil tener dominio propio? Es tan difícil decidir lo correcto. Cuando quiero guardar la calma, exploto. No guardo la calma, lastimo, digo cualquier cosa, hablé de algo que no debía hablar, hice cosas que no debía hacer, tomé decisiones que no debí tomar y me frustra. Y en vez de querer acercarme más al Señor, veo que mis acciones hacen que me aleje más de Él y no puedo, ya no sé qué hacer. ¿Te ha pasado? Qué bestia, cuando metemos la pata, cuando nos jalamos, cuando hacemos lo que no debemos hacer, qué tenaz que es la lucha interna en la que nosotros nos encontramos, porque cuando ya empezamos en este caminar con el Señor, empezamos a descubrir lo que le agrada a Dios, lo que le agrada al Señor Jesús, todo lo que Él nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra, todo lo que Él dejó, habló a través de sus profetas, todo lo que está en su palabra. Y ciertamente resulta difícil y nos desanimamos, y el momento en que nos desanimamos empezamos a ir tras del pecado. ¿Y a qué me refiero con esto? A que en vez de apartarnos del pecado, soltar, renunciar, dejar, como creemos que no lo vamos a poder lograr, nos aferramos al pecado, y resulta que nos es difícil soltarnos porque creemos que no lo vamos a poder hacer, que somos indignos y que ya estamos condenados a estar condenados y ser esclavos del pecado. Pero las buenas noticias son estas. No pienses de esa manera. El enemigo va a querer siempre que tú te sientas frustrado, que sientas que no vas a poder y que esto de seguir al Señor realmente no fue una buena idea porque tú estás igualito, así naciste y así te vas a morir. Así dice Satanás, así habla él a nuestros oídos. Y nosotros tenemos que ser sabios y recordar lo que dice la palabra. Miren, en Isaías 44:22 dice: he disipado tus pecados como una nube y tus ofensas como la niebla de la mañana. Miren cómo es el Señor. Dice que Él disipa, o sea, olvida, desaparece nuestros pecados. Dice: vuelve a mí porque yo pagué el precio para ponerte en libertad. El Señor te dice: vuelve a mí. Y el volver al Señor es reconocer obviamente que nos equivocamos, pero decirle también: Señor, me arrepiento por lo que hice, me arrepiento en la manera en que hablé o como dije o lo que dije, pero lo cierto es que yo quiero estar contigo. Ayúdame, transfórmame todos los días, renueva mis pensamientos, ayúdame a ser como tú quieres que sea, Jesús. Ayúdame a tener tu carácter, ayúdame a reaccionar como tú reaccionarías, a hablar como tú hablarías, a tomar las decisiones como tú las tomarías. Ayúdame. A veces nosotros pensamos: no voy a lograrlo, no voy a poder. Y créanme, yo soy la número 1 que era tan tímida, hasta tartamuda era y no podía ni hablar. En una exposición me ponía súper nerviosa. Era terrible para mí. Y cuando estuve trabajando en una empresa en la que yo viajaba constantemente y me relacionaba con mucha gente, yo decía: Diosito Santo, ahora sí dependo plenamente de ti, porque ni hablar podía, o sea, literalmente. Y recuerdo claramente este versículo, yo repetía Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Y eso lo hice una verdad en mí. Y a medida que pasaba el tiempo, yo me encontraba en diversas situaciones y sentía no poder, me repetía esto: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que yo puedo renunciar al pecado, yo puedo renunciar a aquello que está apartándome del Señor, porque el pecado nos aparta de Dios. Y tú tienes que empezar a declarar, por más difícil que sea para ti, empezar a declarar: yo puedo, porque Cristo me da las fuerzas. Y hay un pasaje en la palabra, en Efesios 4, del 22 al 23, y dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Desháganse, o sea, es una decisión. Te está diciendo ya lo que tienes que hacer el Señor.
Y Él te está diciendo, deshazte ya de esa manera vieja de vivir, porque cuando nosotros pasamos a formar parte del pueblo de Cristo, del pueblo del Señor, entonces nosotros tenemos una nueva identidad en Él. Y las cosas viejas, hábitos, costumbres, maneras de hablar, de actuar, de reaccionar, etcétera, todo ya queda en el pasado. Nuestros pecados, todo queda en el pasado. El Señor ya no se acuerda de eso. Entonces el Señor nos dice que nos deshagamos de eso y que empecemos a vivir en nuestra nueva naturaleza, porque ahora tenemos la identidad en Cristo. Y miren lo que dice. Dice, en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. El Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Él es el que nos renueva la mente, los pensamientos. Pero para que el Espíritu Santo tenga sobre qué trabajar, tenemos que dedicarle tiempo a pasar con Él. Alabanza, adoración, la lectura de la palabra, la oración. Esto es importante. Así que si pensaste que lo que hiciste o lo que dijiste te apartaba definitivamente del Señor y que ya no puedes volver, el Señor hoy te está diciendo claramente, bebé, vuelve a mí, porque yo pagué el precio para ponerte en libertad. He disipado tus pecados como una nube y tus ofensas como la niebla de la mañana. Vuelve al Señor. Cada vez que tropieces, tienes que ir corriendo al Señor. No te alejes. Vuelve al Señor Jesús, porque solo en Él tenemos libertad, bebé hermoso.